Evangelio de hoy. Domingo 28 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 16, versículo 19 al 31. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Y banqueteaba espléndidamente todos los días. Un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, estaba acostado a su puerta, deseando saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Pero además, los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado en el Hades. Estando en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le respondió: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida. Y Lázaro, igualmente, males. Ahora él es consolado aquí, mientras que tú eres atormentado. Además, entre nosotros y vosotros se ha fijado un gran abismo. De modo que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pueden pasar hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre, que lo mandes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Que les dé testimonio, para que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le respondió: Tienen a Moisés y a los profetas. Que los escuchen. El rico dijo: No, padre Abraham. Pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del rico y Lázaro, una invitación a reflexionar sobre las prioridades eternas. El pasaje de Lucas, conocido como la parábola del rico y Lázaro, nos invita a reflexionar profundamente sobre las prioridades que orientan nuestra vida, nuestras decisiones, y las realidades que determinan nuestro destino eterno. Esta parábola, llena de imágenes fuertes y significativas, revela una verdad fundamental. Nuestras elecciones, aquí y ahora, tienen repercusiones eternas. Jesús, al narrar esta historia, nos coloca ante un espejo que refleja nuestras actitudes hacia el sufrimiento, la riqueza, la justicia y la misericordia. En un mundo donde a menudo la búsqueda de bienes materiales y el confort personal parecen ser los motores de la vida, esta parábola nos invita a mirar más allá de lo visible, a considerar el destino eterno y a cuestionarnos sobre la manera en que estamos viviendo. A través de la vida del rico y del mendigo Lázaro, el Evangelio nos ofrece una visión clara de dos realidades contrapuestas: la vida de abundancia y la vida de pobreza, el confort terrenal y el sufrimiento humano. Sin embargo, lo más impactante de esta parábola no es simplemente el contraste entre ambas vidas, sino el desenlace definitivo que Jesús nos presenta. Un destino irreversible que pone en evidencia
Las consecuencias de las decisiones humanas y las actitudes ante las necesidades de los demás. Es un llamado a reconsiderar nuestras prioridades, nuestra relación con los bienes materiales y nuestra responsabilidad hacia los más necesitados. Esta reflexión no solo nos invita a tomar conciencia de la justicia divina, sino también a vivir con una mayor compasión y a ser más conscientes de nuestro papel en la creación de un mundo más justo. El rico, un retrato de egoísmo y falta de misericordia. El rico de la parábola, al que Jesús describe como alguien que vestía de púrpura y lino finísimo, y que banqueteaba espléndidamente cada día, representa a aquellos cuya vida está centrada exclusivamente en la satisfacción de sus propios deseos. Su lujo y confort no son el resultado de una vida recta o de una generosidad basada en la justicia, sino de la indiferencia hacia aquellos que viven en sufrimiento y pobreza. Este rico no muestra ni el mínimo gesto de compasión hacia Lázaro, quien yace a sus puertas, cubierto de llagas y deseando al menos las migajas que caían de la mesa de aquel banquete. Es aquí donde se revela una de las principales lecciones de la parábola. La riqueza, cuando no es compartida con generosidad, se convierte en un obstáculo para la vida cristiana. El egoísmo, el desinterés por el sufrimiento de los demás y la negación de la solidaridad nos alejan de Dios y nos colocan en una posición de desaprobación ante su justicia. El rico no es castigado por ser rico, sino por haber sido insensible a las necesidades de su prójimo. Su condena no se basa en la riqueza en sí misma, sino en la indiferencia y la falta de misericordia que mostró. Este es un punto crucial. Jesús no condena el tener bienes materiales, sino el usar esos bienes de manera egoísta, sin reconocer que todas las riquezas son un don de Dios, para ser usados en el servicio y cuidado de los demás. La parábola pone en evidencia que la verdadera medida de nuestra vida no se encuentra en lo que acumulamos, sino en cómo compartimos lo que tenemos con los más necesitados. Este rico es un recordatorio para nosotros de que las bendiciones que recibimos no son solo para nuestro beneficio, sino para ser compartidas, para ser instrumentos de justicia y misericordia. Lázaro, un modelo de sufrimiento y esperanza. En contraste con el rico, Lázaro, el mendigo, es presentado como un hombre que vive en condiciones extremas de pobreza y sufrimiento. Lázaro está lleno de llagas, y los perros vienen a lamerlas, lo que subraya la humillación y el abandono total que experimenta. Su vida, marcada por el dolor y la miseria, refleja la condición de aquellos que viven al margen de la sociedad, de los desposeídos, los enfermos y los desamparados. A pesar de su sufrimiento, Lázaro no es descrito con amargura o rencor, sino que su vida es una expresión de esperanza, que lo lleva finalmente a ser acogido por los ángeles en el seno de Abraham. La figura de Lázaro nos invita a comprender que, aunque el sufrimiento es una realidad dolorosa y desgarradora, no es la última palabra. En la vida cristiana, la esperanza en la recompensa celestial es lo que da sentido al dolor y a las pruebas de la vida.
Lázaro representa a aquellos que, aunque sufren en esta vida, mantienen la esperanza de que la justicia de Dios prevalecerá en el final de los tiempos. Su vida, aunque marcada por la pobreza material, es rica en virtud y esperanza. No sabemos si Lázaro era una persona justa, si rezaba o si tenía alguna cualidad particular. Pero lo que sí sabemos es que su sufrimiento fue visto y reconocido por Dios. Y esa es la clave. Dios no pasa por alto el sufrimiento de los pobres y marginados, y les promete un lugar en su reino. La historia de Lázaro nos invita a considerar a aquellos que sufren a nuestro alrededor, no como personas olvidadas, sino como personas que, en su sufrimiento, están siendo acompañadas por la esperanza de un consuelo eterno. Esta esperanza es, para el cristiano, una luz que nunca se apaga, que nos anima a seguir adelante incluso en medio de las adversidades. La muerte, un punto de no retorno. Un aspecto fundamental que Jesús destaca en esta parábola es que la muerte no es solo un final biológico, sino un punto de no retorno que revela el destino eterno de las almas. El rico y Lázaro mueren y, en el más allá, sus destinos están marcados por una separación irreversible. El rico, que vivió en el lujo, ahora se encuentra en tormento, mientras que Lázaro es consolado en el seno de Abraham. Este cambio radical nos recuerda que, aunque en esta vida parece que los ricos y poderosos tienen el control, el juicio de Dios es el que tiene la última palabra. La muerte nos coloca ante la verdad última de nuestra existencia. Somos responsables de nuestras acciones, y nuestras decisiones en la vida tienen consecuencias eternas. El pasaje subraya que, al morir, no hay vuelta atrás. No podemos cambiar lo que hemos hecho o dejado de hacer cuando llegamos al juicio final. Este es un llamado urgente a vivir con conciencia de nuestra eternidad. A no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, para vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Es una invitación a evaluar nuestra vida, nuestras prioridades y nuestras relaciones con los demás. La muerte, en este sentido, debe ser vista como un recordatorio de lo efímero de nuestra existencia en la tierra y de la necesidad de vivir de acuerdo con los principios del amor, la justicia y la misericordia. El abismo imposible de la reconciliación. La imagen del abismo insalvable entre el rico y Lázaro, que Abraham señala, es un elemento clave de la parábola. Este abismo es simbólico de la separación irreversible entre aquellos que han vivido según los principios de Dios y aquellos que han vivido de manera egoísta y sin misericordia. El rico, en su sufrimiento, pide a Abraham que envíe a Lázaro para advertir a sus hermanos. Pero Abraham responde que si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se dejarán convencer. Aunque resucite alguien de entre los muertos. Esta respuesta resalta una profunda lección. Aquellos que ignoran la justicia y la misericordia de Dios, mientras viven en la tierra, difícilmente cambiarán si no se convierten en este momento. La parábola subraya la importancia de la revelación divina y de escuchar el llamado de Dios mientras aún estamos en vida. El abismo
que se menciona no solo es un símbolo de la separación física entre el rico y Lázaro, sino también de la dureza de corazón de aquellos que prefieren ignorar el sufrimiento de los demás, incluso si se les presenta una oportunidad de arrepentimiento. Este es un aviso de que, si no somos sensibles al llamado de Dios en nuestra vida, nuestras acciones tendrán consecuencias en el futuro. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios no es solo una cuestión de una vida después de la muerte, sino de cómo vivimos nuestra vida en este mundo, ayudando a los que sufren, mostrando misericordia y siendo instrumentos de justicia. La parábola como llamado a la acción, reflexión y compromiso. Esta parábola nos desafía a hacer una evaluación sincera de nuestras vidas. Nos invita a considerar cómo estamos usando nuestras bendiciones y nuestros recursos. Estamos acumulando para nosotros mismos, como el rico, o estamos siendo generosos y compasivos con los demás. La figura de Lázaro, el mendigo, no solo representa a los pobres materiales, sino también a los espiritualmente necesitados, a aquellos que están esperando el consuelo de la misericordia divina. En nuestra vida diaria, somos como el rico, que pasa de largo ante el sufrimiento de los demás, o como Lázaro, que aunque está postrado en la pobreza, ¿mantiene su esperanza en la gracia de Dios? Esta parábola nos invita a vivir con una conciencia profunda de nuestras acciones, a mirar más allá de nuestras necesidades inmediatas y a comprometernos con la justicia, la misericordia y el servicio a los demás. En última instancia, la lección de la parábola del rico y Lázaro es clara. El reino de Dios no es para los que buscan satisfacción solo en los bienes terrenales, sino para aquellos que viven con un corazón dispuesto a amar, servir y compartir con los demás. Jesús nos llama a vivir con generosidad, a ser conscientes de las necesidades de los demás y a orientar nuestras vidas hacia los valores eternos, aquellos que perduran más allá de esta vida. El llamado a la conversión, una oportunidad para el arrepentimiento. Una de las enseñanzas centrales de esta parábola es la importancia de la conversión. El rico, a pesar de haber vivido en un mundo de abundancia, no era consciente de las necesidades del prójimo y, por lo tanto, no cambió su corazón ni su comportamiento. La parábola subraya que no basta con saber que el sufrimiento existe, sino que debemos hacer algo al respecto. Si bien el rico tenía todos los recursos para cambiar la situación de Lázaro, optó por ignorar su dolor y su necesidad. Esta actitud no es solo una condena al rico de la parábola, sino un reflejo de cómo, muchas veces, nosotros también podemos ser indiferentes al sufrimiento de los demás. Este es un llamado a la conversión, a una transformación interna que nos permita tener ojos y corazones atentos a las necesidades de los más desamparados. La conversión, tal como se presenta en este pasaje, no es simplemente un cambio superficial de actitudes, sino una transformación profunda del corazón. Convertirse es dejar atrás la insensibilidad, la indiferencia y la avaricia, para abrir el corazón al amor y la misericordia, que nos hacen verdaderos discípulos de Cristo.
La invitación de Jesús no es solo una llamada a la acción exterior, sino también una invitación a cambiar nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Al igual que el rico de la parábola, muchos de nosotros podemos estar cegados por el confort y la seguridad que las riquezas o los logros materiales pueden ofrecer. Sin embargo, la verdadera conversión comienza cuando reconocemos que nuestras bendiciones no son solo para nuestro disfrute personal, sino para ser compartidas con los demás. Solo al comprender esto, podemos vivir verdaderamente como cristianos, siguiendo el ejemplo de Cristo, que no escatimó en nada, sino que se entregó completamente por nosotros. La inequidad de la vida temporal vs la justicia eterna. Otro aspecto clave que esta parábola nos presenta es la inequidad entre la vida temporal y la justicia eterna. En este mundo, el rico y Lázaro parecen tener destinos muy distintos. Uno vive en la abundancia, mientras el otro vive en la miseria. Sin embargo, la parábola nos enseña que esta diferencia no es permanente, que hay una dimensión espiritual y eterna que tiene la última palabra. Lo que parece ser injusto en la vida temporal encuentra su resolución en la eternidad, donde Dios es el justo juez, que trae la equidad a todos los que han sufrido y a todos los que han abusado de su posición de poder y riqueza. Este aspecto de la parábola es una llamada de atención para aquellos que pueden tener el privilegio de una vida cómoda y llena de bienes materiales. El mensaje es claro. No podemos confiar en las riquezas o en los logros temporales como garantía de seguridad eterna. La verdadera seguridad se encuentra en nuestra relación con Dios, en nuestra disposición a vivir de acuerdo con sus valores y en cómo nos relacionamos con los demás. En la eternidad, no seremos juzgados por la cantidad de bienes materiales que acumulamos, sino por la generosidad, la justicia y la misericordia con las que vivimos. El hecho de que el rico no sea castigado en este pasaje por ser rico, sino por su indiferencia hacia el sufrimiento de los demás, es un recordatorio importante para nosotros. La verdadera medida de la vida no está en lo que poseemos, sino en cómo vivimos nuestra vida, a la luz de los valores del reino de Dios. Mientras que el rico encontró su recompensa en la tierra, Lázaro, que vivió en la pobreza y en el sufrimiento, encontró su consuelo en el reino de Dios. La justicia de Dios, aunque a veces parezca tardía o incompleta en este mundo, se hará plenamente realidad en la eternidad. La imposibilidad de un cambio después de la muerte. Uno de los aspectos más impactantes de esta parábola es el abismo insalvable entre el rico y Lázaro, que Abraham describe como algo irreversible. Esta enseñanza tiene una gran carga de urgencia. En el relato, cuando el rico pide a Abraham que envíe a Lázaro para advertir a sus hermanos y evitar que sigan su mismo camino, Abraham responde que no hay necesidad de enviar a alguien desde los muertos porque si no, escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se dejarán convencer. Aunque resucite alguien de entre los muertos. Esta respuesta subraya una verdad esencial. El tiempo de la conversión es ahora.
mientras aún estamos vivos. Después de la muerte, no hay oportunidad de arrepentirse, ni de cambiar el rumbo de nuestra vida. El abismo entre el rico y Lázaro es una ilustración poderosa de la realidad eterna. Después de la muerte, nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestra respuesta al llamado de Dios ya no pueden ser modificadas. La parábola nos recuerda que, aunque estemos tentados a posponer nuestra conversión, o a vivir sin tener en cuenta el sufrimiento ajeno, el tiempo para tomar decisiones fundamentales sobre nuestra vida cristiana es limitado. Esta es una llamada a no demorar el arrepentimiento y a vivir de manera que refleje el amor y la justicia de Dios. Porque el juicio final es irreversible. La respuesta a la voz de los profetas, escuchar y actuar. La referencia a Moisés y los profetas en la parábola tiene una importancia especial. A través de estos, Dios ha hablado a lo largo de la historia, revelando su voluntad y guiando a su pueblo hacia la justicia, la misericordia y la verdad. El rico, al igual que muchos hoy en día, pudo haber tenido acceso a las enseñanzas divinas, pero las ignoró. El mensaje de los profetas es claro. Hay un camino de justicia que debemos seguir. Un camino que implica compartir con los pobres, defender a los débiles y actuar con rectitud. La parábola señala que la dificultad para escuchar y responder a este llamado no es algo nuevo, sino una lucha constante en la historia de la humanidad. Los profetas de antaño, como los de hoy, nos invitan a ver las realidades invisibles, a mirar más allá de lo material, y a vivir según las normas del reino de Dios. La advertencia implícita en la respuesta de Abraham es clara. Si no escuchamos los llamados de Dios, mientras estamos vivos, no habrá oportunidades futuras para cambiar nuestra actitud. La voz de los profetas y el llamado de Jesús a la conversión deben ser escuchados y respondidos ahora. Es este un momento decisivo para abrir el corazón y vivir conforme a la voluntad de Dios. La parábola pone de manifiesto que Dios no solo habla a través de lo que se ve, sino también a través de las enseñanzas espirituales que nos han sido entregadas. Desde la ley de Moisés hasta la revelación plena de Jesucristo. La urgencia de vivir en compasión y justicia. A lo largo de la parábola, Jesús hace un llamado a vivir con compasión y justicia. La vida del rico muestra cómo el disfrute de la abundancia y el confort no son pecado en sí mismos, sino cuando se vive en la total indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Lázaro, a pesar de su pobreza, es un modelo de paciencia y esperanza. Y su destino final es el consuelo eterno. Mientras que el rico es castigado no por su riqueza, sino por no haber vivido de acuerdo con los principios de justicia y misericordia. Jesús nos llama a ser conscientes de los que sufren a nuestro alrededor. Nos invita a cambiar nuestra manera de pensar, a salir de nuestra zona de confort y a vivir una vida de generosidad y servicio. Esta parábola es una invitación a preguntarnos: ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos siendo insensibles ante las necesidades de los demás? ¿Estamos acumulando riquezas solo para nosotros mismos?
¿O estamos usando lo que tenemos para ayudar a los demás? La respuesta a estas preguntas tiene implicaciones eternas. Pues, al final, seremos juzgados por la manera en que hemos amado y servido a los demás. Un llamado a la reflexión y la acción. La parábola del rico y Lázaro. Es un poderoso recordatorio de que nuestras decisiones en la vida tienen repercusiones eternas. No es suficiente con vivir bien, tener dinero o disfrutar de los placeres del mundo. Jesús nos invita a vivir de acuerdo con la justicia, la misericordia y la compasión. A escuchar los llamados de los profetas y a cambiar nuestra vida para alinearla con los valores del reino de Dios. La muerte no es el fin, sino el comienzo de una eternidad que reflejará las decisiones que tomamos en esta vida. Por lo tanto, debemos vivir con urgencia, sabiendo que el tiempo de la conversión es ahora, y que nuestras acciones tienen un impacto eterno. Este es un llamado a la acción, a vivir de una manera que no solo se preocupe por nuestra comodidad y bienestar, sino que también se extienda a los demás, especialmente a aquellos que más necesitan de nuestra ayuda. Al seguir el ejemplo de Cristo, podemos cambiar nuestras vidas y el mundo a nuestro alrededor, contribuyendo a la creación de una sociedad más justa, compasiva y orientada hacia los valores del reino de Dios. La condición humana y la responsabilidad social. La parábola del rico y Lázaro también nos enfrenta a la dura realidad de nuestra naturaleza humana. Todos estamos llamados a vivir en comunidad, a reconocer que nuestros actos no solo nos afectan a nosotros, sino también a los demás. El rico representa a aquellos que viven ajenos a las necesidades de su prójimo, encerrados en su propio mundo de comodidad y disfrute. En su indiferencia, el rico nos muestra la tentación del egoísmo. Esa inclinación humana que nos lleva a mirar solo por nosotros mismos, a pensar que nuestra paz y felicidad dependen exclusivamente de lo que poseemos. Sin embargo, el Evangelio de Jesús nos llama a romper con esta mentalidad y a entender que la verdadera vida no se encuentra en acumular, sino en compartir. La invitación que esta parábola nos hace es que miremos más allá de nuestro propio círculo de influencia. El sufrimiento y la pobreza no son solo problemas de los demás. Son una realidad que nos afecta a todos. Vivir como el rico, ignorando a los demás, es una forma de desprendernos de nuestra responsabilidad hacia la humanidad. El bienestar personal no debe desconectarnos de las necesidades del mundo. Al contrario, debe ser la motivación para contribuir al bienestar de los demás, para hacer nuestra parte en la construcción de un mundo más justo y solidario. Esta parábola, por lo tanto, se convierte en un llamado a la responsabilidad social, a ser conscientes de que nuestra vida tiene un impacto en la vida de los demás. La justicia divina, un juicio que no se puede eludir. La justicia de Dios es otro de los temas centrales de este pasaje. A lo largo de la parábola, vemos cómo las apariencias terrenales se invierten en la vida eterna. El rico, que disfrutó de una vida cómoda, ahora se encuentra en tormento. Mientras que Lázaro, que vivió en la pobreza, es consolado en el seno de Abraham. Este giro inesperado subraya una verdad fundamental.
El juicio divino no se basa en las apariencias externas, ni en el reconocimiento humano, sino en las decisiones tomadas a lo largo de la vida, especialmente en lo que respecta a nuestra relación con los demás. La parábola muestra que el juicio de Dios es justo, pero también es firme. Mientras que el rico pide misericordia y un alivio para su sufrimiento, Abraham le recuerda que durante su vida tuvo toda la oportunidad de actuar con justicia y misericordia hacia Lázaro, pero eligió vivir en egoísmo. El mensaje es claro: no podemos esperar que Dios nos ofrezca misericordia si hemos ignorado la misericordia que debemos mostrar a los demás. El juicio divino, aunque lleno de misericordia, también es inexorable en cuanto a la justicia. El rico tenía la oportunidad de cambiar, pero no lo hizo. Y ahora se enfrenta a las consecuencias de sus acciones. El valor del sufrimiento, una lección de humildad. El sufrimiento de Lázaro, aunque parece ser solo una condena terrenal, en realidad lleva consigo una lección profunda de humildad y esperanza. Lázaro es el ejemplo de aquellos que, a pesar de estar marginados, oprimidos y abandonados, mantienen una dignidad profunda, porque su esperanza está puesta en Dios. No sabemos si Lázaro fue un hombre justo, pero lo que sí sabemos es que su sufrimiento no pasó desapercibido ante los ojos de Dios. Esta parábola nos recuerda que el sufrimiento no es una condena definitiva, ni una señal de abandono por parte de Dios. Es, en muchos casos, el medio a través del cual Dios puede acercarse a nosotros, refinar nuestra fe y llevarnos a la vida eterna. El sufrimiento de Lázaro, por tanto, debe ser comprendido no solo como una experiencia dolorosa, sino como una forma de estar más cerca de Cristo. Al igual que Jesús sufrió y murió en la cruz, los cristianos son llamados a vivir con una esperanza que trasciende el sufrimiento temporal. El sufrimiento de Lázaro no fue inútil ni olvidado. De hecho, fue el medio a través del cual experimentó la consolación y la bienvenida del reino de los cielos. Esto debe ser una fuente de esperanza para todos aquellos que, en su vida diaria, enfrentan sufrimientos aparentemente injustos. El sufrimiento, cuando es vivido con esperanza en la justicia divina, no es el final de la historia, sino el principio de una transformación que lleva a la gloria. El desafío de la evangelización: escuchar la voz de los profetas. La respuesta de Abraham al rico, en la que le dice que si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Es una fuerte crítica a la insensibilidad humana ante la verdad de Dios. La parábola nos recuerda que la invitación al cambio y a la conversión siempre ha estado disponible a través de la predicación de los profetas, los apóstoles y, por supuesto, de Cristo mismo. No obstante, a menudo los seres humanos se muestran sordos a esa llamada. La figura de los profetas es central en esta reflexión. A lo largo de la historia de la salvación, Dios ha hablado a través de su palabra, que ha sido transmitida por hombres y mujeres que han llevado la verdad, a veces en momentos de gran dificultad y persecución. A pesar de la claridad del mensaje divino,
Muchos continúan ignorándolo, ya sea por la dureza de su corazón o por su apego al materialismo y la comodidad. El rico, en su vida, ignoró los llamados a la justicia y la misericordia. Y, en el más allá, busca una forma de escapatoria. Sin embargo, el mensaje es claro. No podemos ignorar la voz de los profetas, que nos llaman a vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta es una invitación para todos los cristianos, a estar atentos a la voz de Dios, que resuena no solo a través de la Escritura, sino también a través de los hermanos y hermanas que nos rodean, especialmente aquellos que sufren y que nos piden ayuda. La irreversibilidad de las decisiones espirituales. Uno de los aspectos más desgarradores de esta parábola es la idea de que el destino del rico y de Lázaro es irreversible. El rico, a pesar de su sufrimiento, no puede cambiar su destino. Y aunque ruega por sus hermanos, no se les ofrece una segunda oportunidad. Este detalle nos habla de la seriedad y la urgencia de las decisiones espirituales. Vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios no es algo que podamos posponer hasta el final de nuestra vida. Las decisiones que tomamos ahora, especialmente respecto a cómo tratamos a los demás, tienen implicaciones eternas. Este punto subraya la importancia de vivir una vida coherente con el Evangelio mientras tenemos la oportunidad. La misericordia, el perdón, el servicio a los demás, la generosidad y la compasión no son opciones que podamos dejar para después. La vida es breve, y el tiempo de la gracia no es infinito. La parábola nos insta a actuar ahora, a corregir nuestros errores y a vivir en consonancia con la voluntad de Dios. Porque una vez que llegamos al final de nuestra vida, las decisiones ya estarán hechas. En este sentido, el rico es un ejemplo de los que posponen su arrepentimiento hasta el final, sin reconocer la urgencia de la conversión. La parábola nos anima a vivir el Evangelio de manera concreta y urgente, sabiendo que el mañana no está garantizado. La esperanza de la resurrección, el triunfo final de la misericordia. Aunque la parábola se centra en el sufrimiento eterno del rico y el consuelo de Lázaro, no debemos perder de vista la esperanza que ofrece el cristianismo. La resurrección y la vida eterna. Lázaro, el pobre y despreciado mendigo, es el que recibe consuelo, lo que simboliza la promesa de que, a pesar de las pruebas de esta vida, aquellos que han vivido con fe y esperanza en Dios encontrarán la recompensa eterna. La historia de Lázaro nos recuerda que, incluso en medio del sufrimiento, hay esperanza de una victoria final que trasciende la muerte. La resurrección de los muertos, prometida en la fe cristiana, asegura que el sufrimiento humano no es en vano. Aquellos que han sido fieles en las pequeñas cosas, aquellos que han sufrido injusticias y maltratos, serán consolados. Esta es la esperanza que nos sostiene en momentos de dificultad. Aunque los bienes terrenales puedan ser efímeros, y nuestras vidas marcadas por la pobreza o el sufrimiento, la promesa de la vida eterna nos asegura que la justicia de Dios será finalmente revelada, y que aquellos que han sufrido por su causa serán honrados.
En este sentido, la parábola de Lázaro es una historia de esperanza que nos invita a mirar más allá del presente y a confiar en que Dios, en su infinita misericordia, llevará a cabo una restauración total. La justicia divina, una evaluación eterna de nuestra vida. El concepto de justicia en esta parábola no es solo una cuestión de castigo, sino de una evaluación profunda de la vida de cada uno de nosotros. La justicia divina no es como la justicia humana, que puede ser influenciada por factores externos como el poder, el dinero o la posición social. La justicia de Dios es perfecta y no tiene en cuenta la apariencia externa, ni el estatus en la sociedad. El rico en la parábola no es condenado por ser rico, sino por haber ignorado las necesidades de los demás y vivir en la indiferencia hacia el sufrimiento de los más desposeídos. Por otro lado, Lázaro, que vivió una vida marcada por la pobreza y el sufrimiento, encuentra consuelo y esperanza en la justicia divina. Este es un recordatorio para todos nosotros de que nuestras acciones, decisiones y actitudes hacia los demás son lo que realmente importa en la evaluación final de nuestras vidas. No es cuánto tenemos, sino cómo vivimos lo que será tenido en cuenta. La verdadera justicia no depende de las riquezas materiales ni de las apariencias sociales, sino de cómo hemos utilizado lo que tenemos para vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. La parábola subraya que aquellos que han sido fieles, que han actuado con misericordia y compasión, serán recompensados por Dios, independientemente de su estatus en la sociedad. El reino de Dios no es una cuestión de jerarquías terrenales, sino de la justicia de Dios, que premia las acciones de amor y bondad, y castiga la indiferencia y la falta de misericordia. La ineficacia del arrepentimiento tardío. El rico en la parábola busca, al final, una forma de advertir a sus hermanos sobre el sufrimiento que le ha tocado vivir. Sin embargo, Abraham le responde que sus hermanos ya tienen suficiente enseñanza a través de Moisés y los profetas, y que si no escuchan a ellos, no se dejarán convencer ni siquiera por alguien que se levante de entre los muertos. Esta respuesta subraya una verdad incómoda, el arrepentimiento tardío. Cuando ya hemos partido de este mundo, no sirve. Las decisiones que tomemos mientras estamos vivos son las que realmente cuentan. El llamado es claro. El tiempo de la conversión es ahora. A menudo, las personas tienden a posponer su arrepentimiento y cambio, pensando que siempre hay tiempo para hacerlo en el futuro. Sin embargo, la parábola nos enseña que cuando enfrentamos el juicio de Dios, no hay segundas oportunidades para cambiar nuestra vida. Lo que podemos hacer es aprovechar el presente, el ahora, para tomar decisiones que estén alineadas con la voluntad de Dios, viviendo con generosidad, misericordia y justicia. Esta lección es un llamado urgente a vivir de acuerdo con el Evangelio. Mientras aún tenemos tiempo, el impacto de nuestras acciones en el futuro. La parábola también nos recuerda que nuestras acciones en esta vida tienen un impacto directo en nuestro futuro. No solo en este mundo, sino en la eternidad. Las decisiones que tomamos cada día, ya sea ayudar a los necesitados, vivir con humildad,
practicar la justicia o ignorar el sufrimiento ajeno. Todas estas decisiones tienen consecuencias eternas. El rico tenía la oportunidad de ayudar a Lázaro, de cambiar su actitud y su comportamiento. Pero eligió ignorar el sufrimiento de los demás y vivir para sí mismo. Cada acción que tomamos es un reflejo de nuestro corazón. Si nuestras acciones están motivadas por el amor y el deseo de hacer el bien, estaremos alineados con la voluntad de Dios. Sí. Por el contrario, nos dejamos llevar por el egoísmo y la indiferencia. Estamos alejándonos de esa voluntad. El juicio final que presenta la parábola nos recuerda que no hay lugar para la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Lo que hacemos aquí y ahora tiene un peso eterno. Y las decisiones que tomamos hoy determinarán nuestro destino en la vida eterna. La necesidad de vivir con misericordia y compasión. El aspecto de la misericordia es otro tema central de esta parábola. Lázaro, el mendigo, simboliza a aquellos que sufren, que son marginados, que viven en la pobreza y la desdicha. El rico, por otro lado, es un símbolo de aquellos que viven con abundancia, pero eligen ignorar las necesidades de los demás. A través de esta parábola, Jesús nos llama a vivir con misericordia y compasión, a no ser indiferentes ante el sufrimiento ajeno. La misericordia no es solo un sentimiento, sino una acción concreta, que implica ayudar, consolar, compartir lo que tenemos y ser generosos con los demás. La parábola nos confronta con la verdad de que el juicio de Dios se basa en cómo hemos vivido nuestra vida, en relación con los demás, especialmente con los más necesitados. Si hemos vivido con una actitud de indiferencia hacia el sufrimiento de los demás, si hemos cerrado los ojos ante el dolor de los pobres, el juicio de Dios será severo. Por otro lado, si hemos vivido con compasión y hemos extendido la mano a los que sufren, el juicio de Dios será lleno de misericordia. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia los demás y a preguntarnos si estamos viviendo con un corazón generoso y dispuesto a ayudar a los que más lo necesitan. La advertencia contra la autocomplacencia. El rico de la parábola representa también a aquellos que viven en una burbuja de autocomplacencia, disfrutando de la abundancia y el placer, sin preocuparse por las necesidades de los demás. Vivir en la autocomplacencia implica cerrar los ojos a la realidad del sufrimiento y la injusticia. Y es un camino que puede alejarnos de Dios. El rico disfrutaba de un banquete diario, mientras Lázaro, en su sufrimiento, solo deseaba las migas que caían de su mesa. El contraste entre ambos personajes no es solo una cuestión de riqueza material, sino de actitud. El rico estaba preocupado solo por sí mismo, mientras que Lázaro, aunque padecía hambre y dolor, vivía en la esperanza de que Dios lo acogería. Esta parábola nos advierte contra la trampa de la autocomplacencia. Nos invita a salir de nuestra zona de confort y a ser conscientes de la situación de los demás, especialmente aquellos que viven en la pobreza, la enfermedad, la soledad y el sufrimiento. Al no hacer nada para aliviar el sufrimiento ajeno, nos arriesgamos a caer en una vida egoísta.
que no refleja el amor de Dios. Vivir como el rico de la parábola, preocupado solo por uno mismo. Es vivir ajeno al llamado de Dios a la justicia y a la misericordia. La llamada a la acción concreta y al testimonio. El mensaje de la parábola no es solo una advertencia, sino también una invitación a la acción. Jesús nos llama a vivir de manera coherente con los valores del reino de Dios. Esto significa que no podemos quedarnos solo con buenas intenciones o deseos de hacer el bien, sino que debemos actuar. La parábola del rico y Lázaro nos desafía a salir de nuestra comodidad y a tomar medidas concretas para ayudar a los necesitados, a luchar por la justicia, a ser generosos con los pobres y a vivir una vida de servicio. La parábola también nos recuerda que no basta con hablar de misericordia y justicia. Debemos vivir de acuerdo con estos principios en nuestro día a día. La verdadera fe cristiana se refleja en nuestras acciones, no solo en nuestras palabras. Por eso, el llamado de esta parábola es a ser testimonios vivos de la misericordia de Dios, mostrando a través de nuestras vidas que hemos escuchado y respondido al llamado de Cristo a vivir en servicio y compasión. El propósito de la vida cristiana, amar y servir a los demás. El propósito fundamental de la vida cristiana es amar a Dios y a nuestro prójimo. Esta parábola nos muestra cómo, a través de nuestras acciones hacia los demás, podemos reflejar el amor de Dios y vivir de acuerdo con los principios del reino de los cielos. La vida del rico, centrada en el egoísmo y el disfrute de las riquezas, es un ejemplo de lo que sucede cuando nos olvidamos del llamado al amor y al servicio. El propósito de nuestras vidas no es acumular riquezas o placeres, sino vivir de acuerdo con los valores del Evangelio, amando y sirviendo a los demás, especialmente a aquellos que más lo necesitan. El amor cristiano no es solo un sentimiento, sino una acción concreta. Jesús nos enseñó que debemos amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, y servir a los pobres y marginados. Esta es la verdadera medida de nuestra vida cristiana. Y la parábola del rico y Lázaro nos recuerda que, al final, seremos juzgados no solo por lo que creemos, sino por cómo hemos vivido ese amor en nuestra vida cotidiana. El último llamado, vivir en la esperanza del reino eterno. Finalmente, la parábola del rico y Lázaro es una llamada a vivir con esperanza en el reino de Dios. A pesar de las dificultades y el sufrimiento de esta vida, los cristianos son llamados a mirar más allá del presente y a vivir con la esperanza de la vida eterna. Lázaro, aunque sufrió mucho en la tierra, fue recompensado por Dios, y su sufrimiento temporal se convirtió en consuelo eterno. La esperanza cristiana no es una esperanza vacía, sino una esperanza que se basa en la promesa de la vida eterna que Dios nos ofrece a todos aquellos que viven en fe, amor y justicia. Este es un recordatorio poderoso de que nuestra vida aquí en la tierra es solo un capítulo en una historia mucho más grande. Las luchas y el sufrimiento de hoy son transitorios, pero la recompensa eterna que Dios nos tiene preparada será eterna. La parábola nos invita a vivir con esta esperanza, sabiendo que nuestras acciones
Nuestras decisiones y nuestro amor por los demás reflejan nuestra preparación para la vida eterna que Dios nos ha prometido. El llamado a la fe vivida en la práctica. La parábola de El rico y Lázaro nos desafía a vivir una fe práctica, tangible, que se vea reflejada en nuestras acciones cotidianas. No basta con profesar nuestra fe con palabras, sino que nuestra fe debe ser visible en cómo tratamos a los demás. Jesús nos llama a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, los cuales están basados en el amor, la misericordia y la justicia. Si nuestra fe no se traduce en acciones concretas, entonces está incompleta. La parábola señala que, para ser parte del reino de Dios, nuestra vida debe estar marcada por el amor al prójimo, especialmente a aquellos que están más necesitados. El rico no fue condenado por ser rico, sino por vivir una vida egoísta, desconectada de las realidades del sufrimiento humano. De hecho, en muchas ocasiones, la riqueza material puede convertirse en un obstáculo para vivir de acuerdo con los valores del reino, si no es acompañada por un corazón generoso y dispuesto a compartir. Jesús mismo nos enseñó que la verdadera riqueza está en dar y compartir, no en acumular. Vivir la fe cristiana implica tener un corazón dispuesto a servir a los demás. Y esto es lo que la parábola nos invita a reflexionar. ¿Estamos viviendo nuestra fe de manera tangible y práctica? ¿O solo estamos conformándonos con una creencia superficial? El sufrimiento humano y la esperanza de la consolación divina. La historia de Lázaro es, sin lugar a dudas, una historia de sufrimiento, pero también una historia de esperanza. A pesar de vivir en la pobreza extrema y de ser ignorado por el rico, Lázaro mantiene una esperanza firme en Dios. Su sufrimiento no es el fin de su historia. Al contrario, es solo el principio de su consuelo eterno. Esta es una enseñanza clave para todos aquellos que se encuentran en situaciones de sufrimiento o injusticia. El sufrimiento, aunque doloroso y difícil de entender, no es el final de la historia para los que esperan en Dios. La esperanza en la vida eterna. La creencia de que todo lo que padecemos en este mundo será recompensado por Dios. Es una fuente de consuelo y fortaleza para los cristianos. El consuelo que Lázaro recibe en el seno de Abraham es un recordatorio poderoso de que Dios ve el sufrimiento de los que están marginados, desposeídos y rechazados. A través de esta parábola, Jesús nos enseña que, aunque podamos no ver justicia en este mundo, siempre hay esperanza en el reino de Dios. Las dificultades de la vida no son eternas. Y la misericordia de Dios llega a aquellos que han sufrido. Vivir con esta esperanza nos da la fuerza para seguir adelante, confiando en que el sufrimiento de hoy se transformará en gloria eterna mañana. La realidad del juicio final y la responsabilidad humana. Uno de los temas centrales de esta parábola es el juicio final. La idea de que nuestras decisiones y acciones tienen un impacto eterno está presente en toda la narrativa. El rico, a pesar de su vida de comodidad, no pudo evitar las consecuencias de sus decisiones. El sufrimiento eterno al que se enfrenta refleja la realidad de un juicio justo.
basado no solo en lo que creemos, sino en cómo vivimos nuestra vida aquí en la tierra. La parábola nos enseña que Dios juzgará a cada persona de acuerdo con sus actos, especialmente en relación con el prójimo. La indiferencia hacia los demás, la falta de compasión y el egoísmo son actitudes que no tienen cabida en el reino de Dios. Es importante recordar que el juicio de Dios no está basado en una moralidad superficial, sino en una vida vivida conforme a sus valores. Dios no mide nuestra vida por lo que tenemos o por lo que poseemos, sino por cómo usamos lo que Él nos ha dado para amar y servir a los demás. Este juicio final nos invita a vivir con una conciencia profunda de nuestra responsabilidad ante Dios y ante los demás. Si nos damos cuenta de que nuestra vida tiene un impacto eterno, será más fácil vivir de manera coherente con los valores del reino, buscando siempre la justicia y la misericordia. La misericordia de Dios, un llamado a la acción. En la parábola, la figura de Abraham representa la misericordia divina. Aunque el rico sufrió por su falta de generosidad y compasión, su sufrimiento no fue el resultado de un Dios vengativo, sino de un juicio justo, que refleja las realidades del reino de Dios. A través de Abraham, Jesús nos recuerda que la misericordia de Dios es grande, pero también lo es su justicia. El mensaje que Jesús transmite es que la misericordia divina no debe llevarnos a la complacencia, sino a la acción. Saber que Dios es misericordioso no significa que podamos vivir de manera egoísta o indiferente, sino que debemos ser agentes de misericordia en el mundo, extendiendo la mano a aquellos que más lo necesitan. La misericordia de Dios no es solo un consuelo para los que sufren, sino también un llamado a actuar de manera compasiva hacia los demás. Al ver a los pobres, los marginados y los necesitados, no debemos quedarnos de brazos cruzados, sino que debemos responder con generosidad y amor. La misericordia divina se convierte en un modelo para nuestra propia vida. Y al vivir de acuerdo con esta misericordia, nos alineamos con los valores del reino de Dios. Esta es una invitación a vivir con un corazón dispuesto a amar, a compartir y a servir, siguiendo el ejemplo de Cristo. La insensibilidad del rico, una advertencia para el mundo moderno. El rico de la parábola representa una actitud de insensibilidad ante el sufrimiento de los demás. Vivió rodeado de lujos y placeres, ajeno a las necesidades de los que estaban a su alrededor. Este comportamiento, aunque extremo en la parábola, es común en el mundo moderno. Hoy en día, hay muchas personas que, al igual que el rico, viven inmersas en sus propios intereses y deseos, sin ser conscientes de las realidades de pobreza, sufrimiento y marginalización que existen a su alrededor. La insensibilidad ante las injusticias sociales, económicas y políticas se ha vuelto una característica común en muchas sociedades modernas. La parábola nos desafía a cuestionar nuestra propia actitud ante el sufrimiento ajeno. Somos como el rico, que pasa por alto las necesidades de los demás. ¿O estamos dispuestos a involucrarnos y hacer algo al respecto?
En un mundo donde las desigualdades crecen, es fácil caer en la tentación de ser indiferentes. Sin embargo, el llamado de Jesús es a abrir los ojos y el corazón, a no vivir en la comodidad de nuestra burbuja, sino a involucrarnos en las luchas de aquellos que más lo necesitan. Este es un recordatorio importante de que la verdadera vida cristiana se mide no solo por lo que creemos, sino por lo que hacemos para aliviar el sufrimiento de los demás. El valor de la esperanza, la promesa del reino eterno. El contraste entre el destino de Lázaro y el del rico. No solo señala la justicia de Dios, sino también la esperanza de la vida eterna. A pesar de que Lázaro vivió una vida de sufrimiento y pobreza, su esperanza en Dios nunca se apagó. Y esa esperanza fue recompensada en el reino de los cielos. La parábola, en última instancia, es una declaración de esperanza para todos aquellos que sufren. Aunque el sufrimiento en esta vida pueda ser profundo y desgarrador, no es el fin de la historia. El reino de Dios es una promesa de restauración y consuelo. Un lugar donde los que han sufrido serán consolados, y los que han sido humillados serán exaltados. La esperanza en el reino eterno nos da la perspectiva necesaria para enfrentar las dificultades de la vida. Vivir con la conciencia de que el sufrimiento no tiene la última palabra nos da fuerza para seguir adelante, para no desesperarnos y para mantenernos firmes en nuestra fe. La parábola del rico y Lázaro es un recordatorio de que, aunque las circunstancias de esta vida puedan ser desoladoras, el reino de Dios es una realidad eterna que recompensará a todos aquellos que han vivido con esperanza y fidelidad. El llamado a vivir con generosidad y justicia. La lección final de esta parábola es un llamado a vivir con generosidad y justicia. El rico, a pesar de su abundancia, no fue generoso ni justo con el pobre Lázaro. No basta con tener riquezas o bienes materiales. Lo que importa es cómo usamos esos recursos para servir a los demás. La generosidad no se mide por lo que tenemos, sino por lo que estamos dispuestos a dar. Esta parábola nos desafía a vivir con un corazón generoso, dispuesto a compartir lo que tenemos con aquellos que más lo necesitan. La verdadera justicia, según los valores del reino de Dios, no es solo una cuestión de reglas o normas, sino una cuestión de compasión y acción. Vivir con justicia significa actuar en favor de los que no tienen voz, luchar por los derechos de los oprimidos y dar lo mejor de nosotros mismos por el bien común. Esta parábola es un recordatorio de que el llamado cristiano es a vivir no solo en palabras, sino en actos de generosidad, justicia y amor hacia los demás. La urgencia de vivir conforme a los valores del reino. La parábola del rico y Lázaro nos deja con una fuerte sensación de urgencia. La vida no es algo que podamos posponer o vivir de manera superficial. Las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias eternas. La parábola subraya la urgencia de vivir conforme a los principios del reino de Dios ahora, no mañana. La vida es breve, y el tiempo para cambiar nuestra actitud y nuestros actos es limitado. La invitación de Jesús es clara. Debemos vivir con justicia,
generosidad y amor. Aprovechando el tiempo que tenemos para hacer el bien. La parábola también nos recuerda que nuestra vida no se mide por lo que logramos o acumulamos, sino por cómo vivimos en relación con los demás y con Dios. Vivir conforme a los valores del reino de Dios implica vivir una vida de servicio, sacrificio y compasión, sabiendo que las decisiones que tomamos aquí tendrán un impacto eterno. Vivir con urgencia es vivir con la conciencia de que la vida es un regalo y que estamos llamados a vivirla de manera coherente con el amor y la justicia de Dios. La parábola del rico y Lázaro, en su simplicidad, transmite una verdad profunda y atemporal sobre la vida humana. El sufrimiento, la justicia y la misericordia divina nos enfrenta a la realidad de que nuestras acciones en esta vida tienen repercusiones eternas y que no podemos vivir ajenos al sufrimiento de los demás, especialmente cuando tenemos la capacidad de aliviarlo. El rico, que vivió en el lujo y la indiferencia, se encuentra ahora en el tormento, mientras que Lázaro, quien padeció en la pobreza, es consolado en el reino de Dios. Esta inversión de destinos no solo revela la justicia divina, sino también la invitación a vivir con un corazón generoso, compasivo y lleno de esperanza. La misericordia de Dios es inmensa, pero también lo es su justicia. Nos llama a ser fieles a los principios del reino, a no esperar hasta el final de nuestras vidas para arrepentirnos, sino a vivir desde ahora, con un compromiso real hacia el bienestar de los demás. La verdadera medida de nuestra vida cristiana no se encuentra en lo que poseemos, sino en cómo usamos lo que tenemos para ayudar a los demás, especialmente a los más necesitados. Esta parábola también nos desafía a revisar nuestra actitud hacia el sufrimiento, a no ser insensibles ante la realidad de quienes padecen, y a vivir con la esperanza de la recompensa eterna que Dios tiene preparada para todos los que viven con fe y amor. El sufrimiento temporal no tiene la última palabra. La promesa del reino de Dios es la verdadera esperanza para los cristianos. Finalmente, este pasaje nos invita a vivir con urgencia, sabiendo que cada día es una oportunidad para vivir conforme a los valores del reino de Dios. No podemos postergar la conversión, la misericordia y la justicia. Vivir plenamente la fe cristiana es vivir con generosidad, justicia y amor, sabiendo que nuestras decisiones, por más pequeñas que parezcan, tienen un impacto eterno. Que esta parábola nos inspire a reflexionar sobre nuestra vida, nuestra relación con los demás y con Dios, para vivir de una manera que refleje su amor y misericordia. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.